Y aquí seguimos en el podcast de Factor Ferroviario. Nos acompaña hoy David Cuesta, que nos está dando una clase magistral de lo que es el RTMS. Y David, estamos diciendo que el RTMS al final supervisa el movimiento del tren. ¿Cuáles son las actividades que le quedan al maquinista? Porque realmente decimos que el RTMS protege y hace todo, pero no es así. El maquinista todavía tiene que hacer muchas cosas. Sí, por supuesto. Yo por eso he hecho un gran disclaimer con eso de que ya se conduce solo el tren. Sí, el maquinista al final es el responsable del tren. Esto es así. Está ayudado por el sistema de protección automática, el RTMS, ETCS. Y bueno, lo que tiene que hacer el maquinista es aplicar tracción, aplicar frenos, ¿vale? RTMS lo que va a hacer es, si el maquinista, el tren, excede la velocidad máxima que RTMS está calculando por debajo, va a avisar primero para que se aplique el freno, y si no, en caso de que este freno no se aplique y se sobrepase un límite, el sistema va a frenar automáticamente el tren. Primero con freno de servicio, después con freno de emergencia, si aún así se sigue sobrepasando la velocidad máxima. Entonces, digamos que es un sistema de protección automática porque va a velar para que el tren no sobrepase la velocidad máxima permitida y la ubicación máxima permitida. Digamos, en parámetros generales, RTMS gobierna una distancia y una velocidad. Y lo que hace con la velocidad no viene impuesta por la vía, sino que es una propia restricción del tren. Digamos, va a una velocidad máxima y cuando va a llegar al punto que se le ha autorizado, el tren va a calcular con sus parámetros de frenado, porque cada tren lleva incorporados sus propios datos, ¿no? Su tiempo de reacción, porcentaje de freno, pues parámetros del tren. Con esos parámetros va a calcular lo que hemos llamado antes, y ya lo hemos comentado así un poco sobrepasada, la curva de frenado. Y esta curva de frenado, pues se llama curva de frenado porque en realidad es una curva, digamos que va a la velocidad plana hasta que nos acercamos al punto en el cual no podemos pasar. Entonces esa curva de velocidad va bajando hasta la velocidad mínima o la velocidad permitida en ese punto. Entonces esta curva se calcula a bordo, lo calcula con unas fórmulas muy chungas y muy largas. Y bueno, pues son curvitas que al final tiene que seguir el tren. Si el maquinista se empeña en sobrepasar estas curvas, RTMS, el sistema de a bordo, le va a decir que no, que naray. Entonces va a aplicar el freno para cumplir con esas curvas y garantizar que el tren se llega a esa posición a la que le ha autorizado la vía, a la velocidad que le ha autorizado la vía. Entonces, bueno, el maquinista tiene sus responsabilidades. Exactamente, sin pasarse. No se puede pasar. Sí, decía que esto es lo que decíamos antes de la supervisión continua, que lo que decías antes, David, de que el RTMS te da supervisión continua en el modo full supervision, que significa que en cualquier punto en el que estés de la vía te está calculando que no vas más rápido de lo que debes para asegurarte de que nunca te pasas del punto del que no debes pasar, porque más allá de ese punto puede haber algo con lo que te puedes encontrar, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, la vía le cuenta al tren y el tren tiene que ordenar. Esto, tiene que cumplir la orden. Esto no es negociable, ¿no? Digamos que la vía manda y el tren obedece. Y si no obedece el maquinista, pues el tren toma las riendas del tren. Aparte, bueno, el maquinista tiene mogollón de responsabilidades. Pantógrafos, zonas neutras, preparar tripulación, túneles, bueno, esto lo explicará algún maquinista mucho mejor que yo, pero bueno, que además de ir a una velocidad, además de llegar a un punto, además tiene que cumplir otro millón de funciones, o sea que no es sentarse y leer una revista, por supuesto. Sí, está claro. Sí, yo quería decir que a pesar de tener el sistema de RTMS, un poco por darle a la gente que nos escucha la visión de qué ocurre realmente dentro de un tren, el sistema RTMS realmente te protege que no te excedas de la velocidad o no te pases del punto de parada que debes. Pero son cosas que no suelen pasar. Normalmente es el maquinista el que se asegura que no sobrepasa la velocidad y que paras donde tienes que parar. Y en el caso de que suceda algo y esto no vaya como debe, entonces es cuando interviene el sistema RTMS. Efectivamente, es un sistema de protección,
¿vale? Es un sistema automático de protección. Entonces, bueno, pues eso, lo que hace es proteger al tren. No es un sistema de conducción automática, ¿vale? Eso es otra cosa. Esto es un sistema de protección del tren. Y nos decías antes, David, que llega un momento en el que el RBC o la vía le ordena algo al tren o que el tren comunica su posición. ¿Cómo se comunican la vía y el tren? ¿Cómo le ordena el RBC al tren que tiene que hacer algo? Pues esto es un idioma, es el idioma RTMS, que bueno, pues que como es un idioma que tienen que conocer todos los usuarios y es un estándar, pues tiene su Real Academia de la Lengua y bueno, pues esto está escrito en un par de capítulos, pues serán unas 200 páginas o así, en el que se especifican todos los paquetes y todos los mensajes que se intercambian entre la vía y el tren, y entre el tren y la vía, en el caso de que haya comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues al final a mí me gusta compararlo con el nivel 1 con cartas postales, digamos, porque es el cartero tiene que ir a tu casa, no está continuamente el cartero distribuyéndote la correspondencia, ¿no? Entonces, digamos, cuando pasas una baliza, es que llega el cartero. Entonces te entrega una carta, que es el mensaje de la baliza. Y bueno, pues en la carta pueden venir varias hojas, ¿no? Cada hoja, pues digamos que sería como un telegrama, que es cada uno de los mensajes que manda una baliza. Y al final, pues tú compones un mensaje total, ¿no? Y bueno, pues dentro de cada hoja, pues tú tienes párrafos, pues cada párrafo sería un paquete de información. Pues eso sería cómo se comunica el nivel 1 con el tren. Una carta postal. En el nivel 2 y nivel 3, repetimos, no hay diferencia de funcionalidad, o sea que el lenguaje y el código y todo es el mismo, se hace por radio, y esto es como un email. Digamos, yo te mando un email, puedo poner urgencia en el email y todo, entonces, bueno, yo te mando, cuando me da la gana, yo te mando un email. Tú lo lees y contestas, ¿no? Y esto puede ser tan síncrono como, bueno, semisíncrono, digamos, no es instantáneo, pero es semisíncrono. Entonces, yo te mando el mensaje, tú lo interpretas y me mandas un mensaje, ¿no? Y entonces lo leo enseguida. Entonces, bueno, pues hay una serie de comunicación y en este caso, pues lo mismo, tenemos el mensaje que es el email y dentro del mensaje, pues lo que hacemos es pues dar informaciones también, pues lo mismo, porque en el mensaje pues lo que hacemos es incorporar los mismos paquetes que incorporábamos en el nivel 1, pues los mismos, pero a través de un email. Entonces, bueno, pues esta comunicación es más fluida. Y al final lo que se intercambia son bits. Pero que, por ejemplo, cuando nos hablas de mensajes y paquetes, ¿nos puedes dar un ejemplo de paquetes que digas, se le manda este paquete o se le manda este mensaje para que la gente sepa qué le dice realmente la vía al tren? ¿Qué va dentro de ese paquete? Sí, pues bueno, pues por ejemplo, cuando te digo hasta dónde puedes ir, ¿no? Digamos, en una autorización de movimiento, pues nivel 1, yo te digo, pues mira, puedes ir hasta dentro de 10 kilómetros y puedes ir hasta 200 kilómetros por hora, ¿no? Pues eso es el paquete de autorización de movimiento de nivel 1, básicamente. Luego hay muchas más variables, pero las importantes, digamos, de la autorización de movimiento son: puedes recorrer 10 kilómetros y puedes ir a 200 por hora. Y el tren dice, vale, pues 10 kilómetros a 200 por hora. Y ya está, ¿no? Y dice, porque yo sé que en 10 kilómetros no va a pasar nada porque me la dicho la vía. Entonces yo 10 kilómetros los puedo recorrer tranquilamente a 200 por hora. Esto es un paquete de la autorización de movimiento, ¿no? En nivel 2 y 3 hay una pequeña diferencia porque no se manda la velocidad, va un poco más relacionada con el modo, bueno, pero en cualquier caso el paquete es algo muy similar, no es exactamente el mismo paquete porque en concreto he escogido uno que es el paquete de autorización de movimiento, hay para nivel 1 y luego hay otro paquete diferente para nivel 2 y 3. Pero en el paquete de nivel 2 y 3, a fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que puedes bloquear más elementos, puedes introducir diferentes modos, diferentes perfiles de velocidad, pero al final son cosas muy concretas, ¿no? Cada paquete está, pues eso, autorización de movimiento, informe de posición, información de enlace con otras balizas. Por ejemplo. Gradientes, por ejemplo, o condiciones de la vía también. Condiciones de la vía también puedes mandar, ¿no? O situación de adherencia. Pues, pero
Lo que quiero que claro es incluso cosas que no tienen nada que ver con la vía, como mensajes de texto. sí, incluso mensajes de texto. Aquí hay un poquito de polémica, pero, pero sí, también puedes mandar mensajes de texto. En general son predefinidos, pero también hay de texto libre y tal. Pero bueno, sí, puedes mandar mensajes. Y digo que hay un poco de polémica porque al final siempre el texto es libre, ¿no? Entonces, bueno, pues deja de ser un poco estándar y entonces, bueno, pues quién interpreta el texto, lo interpreta el maquinista. Entonces, bueno, ahí por eso decía lo de la polémica. Pero bueno, se aplican y se envían. ¿Y todos los equipos de vía pueden hablar con todos los equipos de a bordo o dentro del propio RTMS existen versiones del lenguaje o dialectos, por así decirlo, que hacen que no siempre se puedan entender? Sí, o sea, no. O sea, no todo, o sea, que sí existen versiones y no todo el mundo se puede hablar con todo el mundo, ¿no? Vaya. Digamos que, como decíamos, ¿no? Digamos que la primera versión, pues hace allí en el 96, ¿no? Y bueno, ha habido muchas mejoras desde entonces, ¿no? Y entonces, bueno, todas estas mejoras al final introducen incompatibilidades dentro del propio sistema. Entonces, vamos a ver. Por ponerlo fácil, porque esto es otro capítulo dentro del subset, digamos, dentro de la Biblia del RTMS, hay otro capítulo que se dedica a la gestión de versiones. Pero vamos un poco a intentar hacerlo sencillo. Digamos que los trenes última versión tienen que ser capaces de entender todas las vías que haya, ¿vale? O sea, un tren que se construye o que se equipa con la última versión de RTMS tiene que ser capaz de entender todas las versiones que se han hecho de las vías. Las vías no. Las vías tienen este plus, porque como se aseguran de que todos los trenes te van a entender, ellas tienen su versión. Entonces, bueno, pues cuando despliegas RTMS en una línea, en una zona, pues al final tienes que elegir una versión con los parámetros requisitos que tú tengas, ¿no? O sea, por zonas colindantes, zona de operación, flota que va a circular por ellas, pues bueno, pues tú lo haces según unos parámetros. Entonces, bueno, pues lo que tú haces cuando empiezas a hablar con un tren es decirle tu versión, ¿no? En este diálogo, digamos, de conexión, el tren empieza a hablar, o sea, llama a la puerta de la vía y dice, oye, ¿qué hay? ¿Quién eres? Entonces la vía dice, hola, soy la vía 48 y tengo esta versión de RTMS. Y el tren dice, ah, vale, muy bien, pues me vale, la entiendo, pues ya está, pues hablamos, ¿no? Y ya circulamos, y ya nos intercambiamos órdenes. Si no nos hablamos bien y no te entiendo, tendríamos un problema, porque el tren no puede circular. Las tiene que tener en cuenta el operador antes de solicitar una circulación en una vía cuya versión no entiende, ¿no? Entonces, digamos que compatibilidad la tiene que garantizar el propio operador antes de poner un tren en una vía cuya versión no va a entender. Sí, digamos el lenguaje es un ente vivo, entonces, al igual que en el español salen nuevas palabras, también salen nuevas palabras en el lenguaje RTMS. Y entonces llega un tren de la generación Z hablando de mis panas y mi tal, y llega el abuelo y le dice, no te entiendo de los panas. Entonces, exactamente. Me gusta la analogía, David, la verdad. Al final, es tal cual, al final. La lógica detrás de que sea el tren el encargado de asegurar la compatibilidad hacia detrás es que un tren puede ir a distintas vías. Una vía va a ser estática, está siempre en el mismo sitio, no se va a desplazar, son los trenes los que vienen a ella. Entonces, el tren es el que tiene que saber qué lenguaje o qué dialecto del lenguaje habla la vía y en base a eso saber adaptarse a ese dialecto. Sí, además, bueno, cambiar un tren es más barato que cambiar una vía. Bueno, hay una diferencia, y es que la vía la cambias una vez, los trenes los tienes que cambiar una vez por cada tren que existe, que son muchos. Ya. Ya, sí. Pero bueno, yo como soy administrador ferroviario, pues... Otra pregunta, David. Hoy en día, con todo el tema de la ciberseguridad y la suplantación de identidad,
¿Qué mecanismo tiene el RTMS para asegurar que no llega un hacker y suplanta la identidad del RBC, por ejemplo, y le da órdenes a un tren, en principio indeseadas, obviamente?